Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablamos sobre biología equina y en concreto sobre los beneficios que tiene para los caballos revolcarse. Así que quédate porque empezamos. Buenas tardes chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya era hora de sentarme y volver a grabaros porque os he tenido una semana sin contenido y no podía no volver con un vídeo en el que habláramos de caballos. Estoy aquí fuera aprovechando esta temperatura que ha bajado un poquito estos días y me he hecho un pink latte que mi cuerpo necesita, me está pidiendo mucho últimamente, mucho antioxidante, así que un pink latte para acompañar esta charla porque va a ser así como una charla en la que vamos a hablar de los beneficios que tiene para nuestro caballo o para los caballos en general el hecho de revolcarse. Pero antes quiero poneros un poco al día y hablar con vosotros algunos temas más, hacer un pequeño update que ya os hice por la otra red social. Os dejo por aquí para que podáis seguirme también por allí si no lo habéis hecho todavía. Vamos a empezar por el principio. Perdonad porque llevo una semana sin grabaros y sin subiros vídeo, pero sin ánimo de excusa, simplemente pues quería actualizaros y contar un poquito lo que ha pasado estos días y también algunos cambios que habrá a partir de ahora en base a esto. El caso es que, como sabéis, estamos con muchísimo trabajo en Gestagro. Os conté que estábamos haciendo la página web, ya está casi terminada, bueno, nos la están haciendo, pero tenemos que estar haciendo muchos cambios, tenemos que estar muy enfocados en eso, yo estoy bastante enfocada ahora mismo en eso, así que entre eso y también tenemos mucho trabajo de campo, pues la verdad que el trabajo de Gestagro está siendo bastante intenso en estos días, lo que ha hecho que tenga como un pico de ansiedad, que ya sabéis que llevo como más de un año lidiando un poquito con el estrés, aprendiendo a gestionarlo mejor y sobre todo aprendiendo a no tener esos picos de ansiedad que me dan a veces. Yo soy súper exigente, intento llegar a todo siempre, intento organizarme lo mejor posible, pero sí que es cierto que a veces es imposible llegar a todo simplemente porque el día tiene 24 horas y muchas veces metemos mucha más carga de trabajo. Si oís algo es que está por ahí Currito bebiendo agua. Y bueno, el día tiene 24 horas, yo intento llegar a todo. ¿Y qué pasa? Que al final me creo tanta presión que llega un momento en el que mi cuerpo me obliga a parar, literalmente. Y eso es lo que me ha ocurrido, que esta semana se le ha sumado que he estado mala, he tenido una bajada de defensa, no sé exactamente el motivo, yo creo que al final pues, ha sido este estrés y me ha obligado a parar un poco. Dicho esto, lo que no me voy a enrollar mucho más porque vamos a entrar en el tema principal. Llevo ya mucho tiempo dándole vueltas y al final a mí me gusta subir contenido de calidad, me gusta que tengáis vídeos que realmente aporten, aunque sean blogs, pero en los blogs también os comparto pues mis puntos de vista, mis reflexiones, mis entrenos y bueno, y un poco pues mi día a día y cómo vivo yo mi vida, ¿no? Entonces sí que he estado pensando y creo que voy a volver a hacer muy a mi pesar un vídeo a la semana porque actualmente con la carga de trabajo que tenemos, tanto en Gestagro como al final ya sabéis que tengo también un trabajo de oficina, me resulta muy complicado compaginarlo pues con mi vida también personal. Dicho esto, decidme en comentarios si preferís que os suba los vídeos los jueves a las 8 de la tarde o los domingos a las 8 de la tarde. La vida al final es evolución e ir adaptándose y tengo un montón de ideas de sueños, de metas en la cabeza, tanto a nivel personal como profesional y también por supuesto en el mundo ecuestre. Creo sinceramente que el hecho de que os haga un vídeo a la semana de momento, con las circunstancias que tengo actualmente, va a ser mucho mejor para vosotros porque ese vídeo va a ser de mayor calidad y creo que va a ser un contenido que os va a aportar muchísimo más, que al final es pues mi fin y mi objetivo final es que aporte a través de mis vídeos, que transmita mi forma de ver el mundo, mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional y creo que ahora mismo subiendo un vídeo a la semana el resultado sería mucho más óptimo. Esto no quiere decir que ya no vuelva a ver 2 vídeos a la semana, quizás más adelante pues volvamos a los 2 vídeos a la semana, pero ahora mismo ya os contaba en un blog anterior que yo he hecho pues, más de 6 horas al día en trayecto para ir y volver de la oficina, sumado a la empresa, sumado a
las redes, sumado a otras colaboraciones como la revista Hípica Magazine, en la que también escribo, y otras muchas cosas también personales que pues no las veis a través de la pantalla, pero que también están ahí, que son una carga o una responsabilidad y que pues también conllevan su tiempo. Y estos días, aparte de todo este trabajo extra que estamos teniendo, también he aprovechado para pensar bastante, para hacer un poco de balance de objetivos de cara a que, bueno, pues ya estamos a mitad del año, aunque de esto hablaremos un poco más en un próximo blog. Pero sí que es cierto que, como digo, quiero compartiros un contenido que os aporte y sí que quiero enfocarme un poco más en el tema ecuestre, principalmente en biología equina. Al final, pues soy bióloga y creo que de esta manera os puedo aportar mucho más. Me pesa un poco el hecho de no tener caballo ahora mismo, sinceramente, pero bueno, eso no quita pues todos los conocimientos sobre etología y sobre biología equina que os pueda compartir y por supuesto también pues mi proceso, como estáis viendo en algunos vídeos, montando a otros caballos. Así que bueno, todo a su debido tiempo, todo llegará. Siempre os digo, dejadme en comentarios qué tipo de contenido os gustaría ver, sobre qué temas, en concreto a lo mejor sobre biología equina, qué temas os gustaría que tratásemos y en general pues qué os gustaría ver a través de la pantalla, ya sea de la empresa, que también os subiré más contenido, o ya sea pues de libros como os he ido haciendo, blogs, bueno, dejadme abajo en comentarios todo lo que queráis ver. No me quiero enrollar mucho más, vamos a meternos en el tema principal que quería tratar en el vídeo de hoy, que son los beneficios que tiene para los caballos el hecho de revolcarse. Este vídeo está basado en el artículo que escribí para la revista Hípica Magazine, que como sabéis tengo allí una sección de biología equina. Entonces quiero, no todos los artículos, pero sí que los que considere más relevantes, traeroslos aquí también para que los podáis ver en esta plataforma, aunque este artículo ya salió publicado hace unos meses, pero no os había hablado sobre este tema tan importante por aquí y que a mí me parece fundamental, porque muchas veces como bióloga siento que estamos olvidándonos un poco de la parte animal del caballo, que sobre todo cuando estamos muy metidos en competición, en rendimiento, mejor dicho, nos olvidamos un poco de ese instinto animal que tiene nuestro caballo, de dejarle ser caballo al final. Queremos que todo esté como las personas, ¿no? Que tengan su calendario, su horario, que todo vaya tal cual estaba previsto, que no haya nada que pueda alterar esa organización. Y muchas veces como que trasladamos nuestra productividad y nuestra exigencia al caballo también, que eso está muy bien en algunas ocasiones, pero sin olvidar, no podemos olvidar que son animales, que son naturaleza y que tienen su parte instintiva y tenemos que dejarles ser animales, tenemos que dejarles desarrollarse en ese aspecto y por eso voy a darte algunos beneficios de dejar que tu caballo se revuelque. Deja a tu caballo ser caballo. Empecemos por ahí. Esa es como uno de mis mantras y que siempre tengo muy presente. Deja a tu caballo ser caballo. Porque yo sé, quienes tengáis caballos, me entenderéis perfectamente y a mí aquí en casa con los caballos que los teníamos aquí en casa me pasaba. Cuando ha habido días de lluvia, días de barro, el caballo está hecho una croqueta total y lo duchamos, lo dejamos perfecto, trabajamos con él, luego lo soltamos después de una buena ducha y de dejarlo impoluto y lo primero que hace es revolcarse. Yo sé que ahí cuesta no echarse las manos a la cabeza y suplicarle que por favor no lo haga. Él te mira con una cara muy amable, como si te estuviera entendiendo perfectamente y acto seguido se revuelca por un lado. Luego se levanta, se sacude y como no está contento con eso, vuelve a dar otras dos vueltecitas y se vuelve a tumbar por el otro lado. Decidme si nos ha dado coraje alguna vez que esto ocurra. Así que hoy te voy a contar algunos beneficios que tiene dejar a tu caballo ser caballo y que se revuelque y seguro que de esta manera pues lo vas a ver desde otra perspectiva porque, bueno, es más sano de lo que crees. Así que vamos con el primero de ellos. Higiene y control de parásitos. Los caballos no son los únicos animales que se revuelcan. Si os fijáis en el medio ambiente, en la naturaleza, hay muchos otros animales que lo hacen. Por ejemplo, los elefantes no es que se revuelquen como tal, pero sí que se embadurnan en barro, sí que se lanzan barro. Y uno de los motivos por los que lo hacen, entre otros,
es precisamente por esto, por higiene y por controlar esos parásitos. Y es que al igual que ocurre con los elefantes, pues los caballos son unos animales que tienen muy presente y cumplen muy a rajatabla su autocuidado, y el hecho de revolcarse les permite tener mayor control sobre los parásitos, eliminarlos y limpiar el pelaje. ¿Y qué ocurre? Que al final pues mantener la piel y el pelaje limpios pues es una estrategia evolutiva que les permite tener una salud mejor a nivel general. Así que influye bastante. Si veis a un caballo revolcarse, pensad que se está limpiando, que se está quitando todos los bichitos, todos los ectoparásitos, y seguro que os transmitirá un poquito más de calma que si lo veis meramente como mi caballo está sucio o mi caballo está limpio. Como segundo beneficio tenemos la estimulación de la circulación sanguínea. La fricción, el roce de la piel del caballo al revolcarse, produce, se ha visto en estudios científicos, que aumenta la circulación sanguínea en la zona. ¿Qué ocurre? Que al activar la circulación de la piel promueve una mayor oxigenación de los tejidos, con lo cual esto también mejora la salud de nuestro caballo, ya que este proceso puede ayudar a prevenir problemas asociados y a promover la regeneración celular. Así que es súper importante también el saber que el hecho de revolcarse va a activar esa circulación sanguínea. El tercer beneficio de revolcarse tiene que ver con la comunicación y la jerarquía social, porque no olvidemos que nuestros caballos son animales herbívoros que viven en manada o deberían vivir en manada. ¿Qué ocurre? Que la salud mental también es fundamental en nuestros caballos. Cuando hablamos de salud, muchas veces nos vamos a la salud física, a la salud fisiológica, a la salud digestiva, a la salud de los huesos, pero se nos olvida la salud mental. Qué importante es la salud mental para un caballo, qué importante es que esté en contacto con otros animales, con otros caballos, qué importante es la comunicación con el resto de la manada, con otros caballos, qué importante es la comunicación y la interacción con ellos. De hecho, en entornos sociales los caballos utilizan como sistema de comunicación el hecho de revolcarse. De esta manera, pues están indicando, para empezar, su estado de salud a otros caballos. Un caballo que se revuelca es un caballo que está sano, también depende. Está sano y está en su peso óptimo si, fijaros, si el caballo cuando se revuelca es capaz de dar la vuelta o no. A veces simplemente lo hacen por un lado, luego se levantan y se revuelcan por el otro, pero generalmente si un caballo es capaz de darse la vuelta cuando se revuelca, es que realmente está como en su peso óptimo y está en buen estado de salud. Y este es un tip que la verdad es que me cuesta mucho ver en caballos a la hora de revolcarse. La mayoría de ellos suelen revolcar por un lado y luego levantarse y revolcarse por el otro, y en algunos casos esto puede indicar un poquito de sobrepeso. Pero bueno, ahí lo dejo. Estamos hablando de los beneficios de revolcarse, pero tener esto en cuenta si tenéis caballos, fijaros si vuestro caballo se revuelca y es capaz de girarse y revolcarse por los dos laterales. También se ha visto que el hecho de revolcarse cuando un caballo está en manada influye mucho a nivel jerárquico. Según si se revuelca, si no, cómo se revuelca, puede indicar una posición o una aptitud más sumisa o más dominante dentro de pues, la jerarquía de la manada. Otro de los beneficios que es muy lógico, pero que realmente no nos paramos mucho a pensarlo, al final muchas de estas cosas también se aplican a nosotros, lo que pasa que ellos son animales presa, nosotros animales depredadores, entonces algunas cosas son ligeramente diferentes, pero en otras sí que nos parecemos a ellos. Y otro de los beneficios de revolcarse es el alivio de estrés y las respuestas neuroendocrinas. Vamos a ver qué significan estas palabras. A estas alturas yo creo que ya está muy asentado en la comunidad científica, pero también finalmente en el usuario, en la sociedad, que los caballos son animales y que los animales pueden sufrir estrés o pueden sufrir depresión, determinadas emociones. Los caballos pueden sufrir emociones, los caballos pueden sufrir estrés. ¿Y qué ocurre? Tras examinar respuestas neuroendocrinas, se ha observado que hay una relación directa entre el hecho de revolcarse y el hecho de liberar tensión.
Es decir, cuando un caballo se revuelca, se ha demostrado científicamente que está liberando el estrés, que está liberando la tensión que tiene gracias a análisis endocrinos que se han hecho. Por ejemplo, se ha visto que los caballos que se revuelcan después de una situación estresante han bajado tras revolcarse los niveles de cortisol de una manera significativa. Esto indica que al final pues, los caballos utilizan el hecho de revolcarse como una manera, como un mecanismo de regulación del estrés. Así que si ves que tu caballo necesita revolcarse después de un entreno, porque es lo más común, ¿no? Después de entrenar, después de duchar a nuestro caballo, cuando lo soltamos, normalmente él tiende a revolcarse. Y muchas veces no entendemos del todo por qué ocurre, pero uno de los motivos por los que ocurre puede que sea este y lo más probable es que sea este, que sea para liberar ese estrés, liberar esa tensión que ha estado acumulando durante el entreno. Así que bueno, ahí yo creo que es solo por eso, solo por saber que nuestro caballo se revuelca por salud, ya creo que es suficiente para que lo dejemos ser caballo. Que esa frase ya os digo que es que yo la tengo súper tatuada y creo que todo el mundo que monta caballo, todo el mundo que tiene relación con estos animales debería tenerla muy presente, que lejos de ser yo es que me despisto con una mosca y estoy viendo por ahí una lagartija y yo veo un animal, un pajarito, una lagartija, lo que sea, y ya Laura se despista. ¿Dónde estábamos? Eso, que yo creo que al final, pues, todo el mundo que monta a caballo, cada vez más, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que estamos conviviendo con un ser vivo que está más que demostrado científicamente que tienen emociones y que no podemos tratarlos como simples herramientas, aunque bueno, creo que esto ya todo el mundo o casi todo el mundo que monta a caballo ya tiene un nivel de conciencia bastante alto sobre esto, pero a mí siempre me gusta recordarlo. Así que bueno, pues estos son algunos de los beneficios que tiene para los caballos el hecho de revolcarse. Si pensáis que hay otros beneficios que no he dicho por aquí, dejádmelo abajo en comentarios y así podemos también seguir charlando, seguir aportando conocimiento abajo. No olvidemos que el comportamiento de revolcarse forma parte de esta naturaleza instintiva de estos animales y que comprender y respetar estas manifestaciones pues, es fundamental para el bienestar equino. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, es un vídeo un poquito diferente, pero sí que me apetece haceros más vídeos relacionados con biología equina y muchos de estos temas los tratamos también, como digo, en la revista Hípica Magazine, que por cierto ya está en el horno el siguiente artículo que yo creo que os va a gustar mucho también. No olvidéis de decirme en comentarios qué día preferís que haya vídeo. Ojalá en un futuro podamos volver a los 2 vídeos a la semana porque es que yo realmente disfruto muchísimo grabar, disfruto mucho compartiendo cosas, pero estoy como en una etapa de la vida en la que tengo bastantes cosas y tengo algunos proyectos más en mente que van a ir viniendo y que vais a ir viendo, pero para eso necesito hacer solo un vídeo porque si no, a mí las horas no me llegan. Y sí que es cierto que grabar vídeo conlleva mucho tiempo, no solo el tiempo que estáis viendo el vídeo, sino lleva el pensar una idea, el hacer un pequeño guión o planear qué vas a decir o cómo lo vas a decir o dónde tienes que grabar, planificar un poco lo que es el vídeo, grabar, luego editar, luego exportar y programar en YouTube. Así que bueno, que es algo que disfruto muchísimo haciendo y por eso mismo, por lo que disfruto mucho haciéndolo, no quiero que se convierta en un peso tan grande que me haga pues tener esos picos de ansiedad. Que ya digo que no es por los vídeos, sino pues porque al final llevo una carga de trabajo muy grande, pero bueno, que espero que os guste este vídeo, que os gusten este tipo de contenido y estoy segura de que el contenido que viene os va a gustar muchísimo más porque vamos a tratar muchos temas ecuestres que estoy deseando compartir con vosotros. Bienvenido al canal si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y si ya eres de los veteranos por el canal, pues muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más, así que nos vemos la semana que viene. Que por cierto, la semana que viene será un vídeo muy especial porque este fin de semana nos vamos a las jornadas internacionales del espíritu del caballo que estoy deseando porque estoy segura que voy a aprender muchísimo, que voy a disfrutarlas y voy a intentar también grabaros el máximo de contenido y de compartiros todos los aprendizajes que tenga. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!